porque no sé si ustedes ya leyeron, pero Google Meet cambió un poco la política a partir del 9 y ya no hay grabación. Si se quiere, hay que pagar un paquete, muy caro lógicamente, para poder tener acceso a la grabación de cualquier conferencia, cualquier reunión que se haga. La universidad tiene un convenio ahí con Microsoft y también va a ver si es posible tener esa licencia para estar grabando. Pues si no, de todo terminaremos pagando para poder hacerlo, pero por el momento no estamos esperando que nos dé instrucciones de la CETIC. ¿Están viendo la pantalla, compañeros? Sí, ingeniero. Ok, muy bien. Entonces, seguimos acá hablando un poco de la anatomía de la glándula mamaria y también hablar un poco de cómo funciona ella, ¿no? Cuando nosotros hablamos de glándula mamaria o la glándula productora de leche, estamos hablando de lo que sería la unidad básica, que sería el alvéolo, ¿verdad? Que es este que está acá, este recuadro, ¿verdad? Donde el alvéolo tiene células secretoras que es de la leche, que son estas que están en la parte, y donde cada una de esas células secretoras de leche van a descargar su secreción, o sea, la leche o el calostro, si fuera el caso de la primera producción, al lumen, ¿verdad? Que sería el espacio donde se va a ir acumulando. Y lógicamente, por acciones nerviosas, hormonales, ¿verdad? Hay una compresión, ¿verdad? De todo lo que es el alvéolo, ¿verdad? Como que lo oprime, ¿verdad? Y esa acción es una acción hormonal, es una acción, y entonces se va a descargar eso hacia los, ¿verdad? Que si nos vamos para acá, sería lo que llamaríamos los ductos lácteos, ¿verdad? Y terminaría entonces en las cisternas, ¿verdad? De cada una de las glándulas. Cuartos, como nosotros le llamamos, ¿no? Entonces, en el caso, esperamos tener 4 glándulas o 4 sistemas funcionales, ¿verdad? Entonces, cada pezón representa a una cisterna, ¿verdad? Entonces, si todo está bien, pues lógicamente va a estar saliendo leche. Si hay algún problema, pues no va a salir leche, ¿no? Como a veces ocurre que por efecto de mastitis o algún daño mecánico, se daña lo que es la cisterna o se daña la mayor parte del tejido secretor y entonces no hay producción de leche. O a veces se ciega, como decimos, especialmente con lo que serían los daños en los esfínteres, acá abajo, ¿no? Acá lo que sería el esfínter de acá, ¿verdad? Que está pegado al pezón, o el que está en la puntita del pezón, para que se pueda dañar. Entonces ahí, aunque se produzca la leche en todo el pezón, pero no puede salir. Entonces tenemos el alvéolo, tenemos todos los ductos, las cisternas y esos serían como los grandes componentes de la glándula mamaria. ¿Okay? Aquí nada más para mostrar lo que hablamos. Las células secretoras de leche, el lumen, ¿verdad? Las células mioepiteliales, o sea, las células que son las que por acción hormonal se comprimen y hacen con que el contenido de acá en el lumen pueda drenarse a través del otro. ¿Okay? Acá nada más para que un conjunto de forman lo que se llamaría un lobulillo,
¿verdad? Que sería este componente acá. Cada uno de estos es un lobulillo, es un conjunto de alvéolos, ¿verdad? Como racimos de uvas. Y un conjunto de lobulillos es lo que llaman el óvulo, ¿verdad? Que sería este grupo. Por acá debería haber otros, por acá otros, por acá otros. O sea, todo ese conjunto, ¿verdad? Serían los lóbulos que constituían, ¿verdad? Y la secuencia, los ductos, las cisternas y la salida de la leche. La cisterna de la ubre, o sea, cada una de las cuartos tiene una capacidad de 400 ml. Eso quiere decir que la mayor parte de esos animales permanece en el tejido secretor. O sea, si hablamos acá, estaría acá, ¿verdad? Estaría acá. Entonces, es responsabilidad de las personas que manejan vacas o del ternero de motivar para que esa vaca descargue toda esa leche que está acá. Porque de lo contrario, lo que va a sacar la leche que está en esta cisterna, 400 ml y los 30 o 40 ml que puedan estar acá en la cisterna del pezón, que es muy poco, ¿no? O sea, son los chorritos es que aprieta el pezón o que la máquina, por efecto del vacío que hace, sacando cada vez esos 30 o 40 ml, que es lo que está acá, ¿verdad? Eh, cuando no hay un suficiente estímulo, a veces lo que uno saca son el litro de acá, el poquito de leche que está acá y el resto de la leche está en el tejido secreto. Cuando eso ocurre, lógicamente, corremos el riesgo de problemas sanitarios, la famosa mastitis, por esas retenciones de leche que... Porque lo que va a suceder es que cuando el animal se va a pisar, esta leche puede drenar, parte de esa leche puede drenar y si se queda acá y no se ha hecho un sellado adecuado, pues las bacterias van a entrar. Las bacterias andan en el aire, ¿no? Especialmente estafilococos y estreptococos, como miramos allá en la primera clase. Y el otro es, lógicamente, pérdida de producción, que no se va a recuperar, porque simplemente estos lóbulos no van a estar trabajando, los alvéolos no van a estar trabajando porque están llenos, es tiempo perdido. Acá es lo que hablábamos, cuando hay una acción neurohormonal, entonces hay una descarga de oxitocina, y sí, la oxitocina es la que hace que se contraigan estas mioepiteliales para que se drene toda esta leche que está contenida aquí hacia los ductos y vaya a las cisternas y ahí se pueda extraer. Por eso la importancia en los sistemas de leche que la vaca esté muy tranquila. De lo contrario, la leche no se va a dar, ¿verdad? O sea que la vaca no es que le da la leche, ¿no? ¿Verdad? Hay que ir a extraerla, ya sea manual o a máquina, pero hay que ingeniárselas para... No es que aquí estoy llena de leche y te la voy a dar todo, no. Hay que saber hacerlo. Por eso, a veces, cuando los sistemas de ordeño fallan, y especialmente cuando hacemos que se estresa la vaca porque la persona cambió, la persona o la vaca empezó, o le gritó, la batió, qué sé yo, le provocó estrés, entonces la vaca, la leche que está acá no sale porque es un efecto neurohormonal. Entonces se alteró eso en ese momento y la leche no se va a eyectar. Entonces solo saca en la cisterna. Entonces dicen, no, la vaca hoy me subió la leche. No, no la subió, no la bajó, que es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya la suelta y comienza el ternero a mamar, a estimularla, entonces se da el efecto y hacen esos ingratos tomándose aquella barbaridad de leche, ¿no? Que a veces hasta diarrea le da por exceso de leche. La culpa de la vaca, fue la culpa de quien estuvo manejando el animal, que no lo supo entender, no le supo dar tranquilidad para que diera toda la... A veces suceden cosas muy interesantes. Por ejemplo, les quiero contar una historia.
cuando teníamos nuestra sala de ordeño aquí, donde son las oficinas de medicina veterinaria ahora. Ahí era la sala de ordeño que se construía por 1960. Era una sala lógicamente convencional, con sus trampas, y con el tiempo fuimos incorporando la máquina de ordeño y esas cosas. Pero siempre había todo un protocolo para ordeñar. Yo les decía a las personas que nos visitaban: no entre a la sala de ordeño si usted solo viene a visitar. No puede, los animales se van a poner nerviosos y van a tener problemas. Alguna gente se nos molestaba, pero bueno, normas, ¿verdad? Eh, pero un día llego yo como estadístico, ¿no? A veces 4 de la mañana, 3 de la mañana, llegaba al ordeño y me dice el muchacho: mire, ingeniero, estas vacas andan endemoniadas, no quieren al ordeño. Que una no quiere entrar, pues es hasta entendible porque estaba en celo, qué sé yo, algún problema de salud, qué sé yo. Pero que todas no quieran entrar es un problema. Digo, no, aquí hay algo en la sala de orden, está diferente a ayer, porque ayer entraron. Sí, dice, ayer entraron todas tranquilas. Ok, vamos a ver. No, todo está bien. No, hay algo, le digo, que no está bien, porque es posible que no quieran entrar. Y si entran, están nerviosos, nos dan toda la leche. Nos fuimos a ver, despacio, chequeemos. Y en efecto, él mismo dice: ya sé qué es. Alguien había andado, no sé, recogiendo basura, no sé qué, una bolsa negra en el fondo. Entonces era un bulto negro que se miraba al fondo. Eso es lo que tenía la vaca sin comer. Ok, quita eso y miremos a ver qué pasa con la vaca. Quitó la bolsa negra, una bolsa de estas de silo, ¿no? Que son grandes, la quitó. Mire, las vacas entraron todas tranquilitas, una por una, sin ningún problema. Entonces, sirve de enseñanza para él, ¿no? Entonces, ¿ves? Un pequeño cambio en la rutina, eso te afecta la producción de las vacas, ¿no? Porque esto es neurohormonal, ¿ok? Entonces, en el caso de los alvéolos, como las células secretoras, decíamos, ¿no? Que las células secretoras de leche son las que están internamente en el alvéolo. Ahí están las células secretoras de leche, pero que conforman al alvéolo. Entonces, ese alvéolo alcanza su valor máximo de actividad 5, o sea, los 2 meses después de haber parido la vaca. La curva de lactación alcanza su pico máximo en un momento, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de cuidar, y lo vamos a ver más adelante, de que esa curva sea lo más alto posible, porque de ahí la producción los siguientes meses, ¿verdad? Entonces es importantísimo esto acá. Entonces, ¿cómo hacer que la vaca en esos primeros 2 meses incremente su producción? Un juego de alimentación, de manejo, de salud que hay que hacer para que la vaca alcance ese máximo, ese pico de producción. Porque ahí es donde los alvéolos están en su máximo. Luego comienza, por efecto fisiológico, a perder actividad, a perder eficiencia. Entonces, por eso, la curva de lactación comienza a decaer poco a poco. Y no la para nadie. ¿Ok? Ahora, la secreción de la leche es un proceso continuo. O sea, la producción de leche dentro del alvéolo por las células productoras de leche es continuo. Las 24 horas. O sea, es un trabajo 24/7, como decimos ahora, ¿no? ¿Dónde tiene su máxima intensidad? Inmediatamente después de que tú lo has ordeñado, que el ternero mamó. Entonces comienza su máxima actividad. ¿Por qué? Porque se vaciaron. El lumen se vació. Hay una presión contraria a la célula para liberando la leche, ¿verdad? Es constante, más o menos durante 9 o 11 horas. Por eso las vacas de alta producción 3 y hasta 4 veces, ¿verdad? Para tratar de ir vaciando y que ese lumen quede vacío y que la leche fluya libre.
Por eso yo les daba la explicación de que esto es como colocar la entrada a la pila por la parte de abajo. Entonces, cuando la pila está vacía, el chorro fluye, ¿verdad? Libre. Pero en la medida que la columna va subiendo, hay una presión contraria a la entrada del agua, pero cada vez entra menos y menos, ¿verdad? Que es diferente cuando usted pone la entrada por arriba, que no hay ninguna. Toda la intensidad se mantiene. Y es mínima justamente antes del ordeño. Cuando ya el lumen está lleno, cuando las cisternas están llenas, entonces ahí la producción de leche, aunque sigue produciéndose, pero ya es mínima. Por eso entonces estar cada cierto tiempo sacando esa leche o retirando esa leche. Cuando ya nos ordeña, ¿verdad? Se considera que alrededor de las 35 horas comienza un proceso de esto funciona muy bien cuando estamos, por ejemplo, en periodos secos, que ya las vacas se retiran de su producción, que van a descansar. Entonces se vacía, se le coloca un de larga duración, o como le llamamos, que la verdad no es un secante, sino de secado, que es diferente, ¿no? Seco de amplia distribución y de larga duración, que lo que hace es simplemente proteger para que no se vaya a contaminar por bacterias. Porque precisamente a las 35 horas va a comenzar la reabsorción de nutrientes. Ok. Y aquí está lo que acaba de la secreción continua. Miren. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Miren. Estos son las células secretoras de la leche, ¿no? Las productoras de leche. Y el lumen es lo que está aquí como en rosadito, ¿no? El espacio interno del alveolo. Entonces, la leche está siendo producida por las células y están descendiendo hacia el lumen. Eso es lo que está haciendo. Estos puntitos en blanco significa son gotículas de leche que están produciendo las células estas, ¿no? Entonces, en este momento ve usted la forma que tiene, ¿no? Están distendidas, entonces están produciendo sin ningún problema la leche, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo y la leche se va concentrando en el lumen, haciendo una presión sobre las células. Entonces, ahora las células tendrán que vencer esa gradiente de concentración, entonces la producción va siendo mínima. En la medida que yo ordeñe la vaca o le saque la leche o el ternero o la mame, pueden otra vez a estar así libres y volver a producir leche. Entonces, ¿qué? La máxima intensidad de la secreción de la leche es inmediatamente después del ordeño. El momento que quedó vacía el lumen, ¿verdad? Ok. Y aquí las curvas de producción. Esto es importante. Hablábamos de que la máxima eficiencia de esas células productoras de leche ocurre precisamente a las 5 o 6 semanas. Y aquí hablamos de la curva alrededor de los 2 meses, ¿no? Que sería la quinta y la octava semana. Estaría ocurriendo. Entonces, la forma es igual, no importa si la vaca es de alta producción, mira acá una vaca de 40 litros, más de 10. Ve usted la curva, el pico máximo, la curva ocurre alrededor de los 2 meses, que es más fácil acordarse los 2 meses que acordarse de 5 a 8 semanas, ¿verdad? Y ¿cuánto podría ser la producción si todo ocurre normal? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si esta vaca está aquí con 40 litros en esos 2 meses después del... ¿Qué estaríamos esperando? Bueno, una lactancia alrededor de 10,000 litros en los 9 meses. Esta de 10 alcanzó aquí a los 12 litros más o menos, a los 2, esperaría alrededor de 3,000 litros. Y es lo que nosotros observamos en la práctica acá. No importa si la vaca era pura, parda pura o era híbrida con brahma. La vaca estaba teniendo esa producción, más o menos estas eran las producciones que esperábamos. Entonces yo les decía, miren, para que por ejemplo, me compense esta de ordeño, debe darme un mínimo de 12 litros en promedio en la primera lactancia. Si no me da eso, puede estar en este sistema.
puede ser buena para otros. Nosotros tenemos, no nos sirve. No nos sirve. Entonces, ¿por qué? Porque yo esperaba entre 3,000 gramos en los 9 meses. Eso es lo que yo esperaba, ¿verdad? Entonces, aquellas novillas, por ejemplo, que entraban con 15, 18 litros en su primera lactancia, estaban rondándome los 4,500 o los litros en la lactancia. Entonces, yo espero, por lógica, si todo iba bien, aquí ya, cuando llegara a su tercer parto, estaría rondando los 30 litros promedio de producción. Y eso es lo que ocurría, ¿verdad? Lógicamente, hay una influencia fuerte de la hibridación. Las vacas que son media sangre, o sea, medio Holstein, medio Pardo, medio Jersey, y el otro medio es un Brahman o es un Gir, lógicamente tienen un comportamiento un poquito diferente que no así tal vez las 3/4 o las 7/8, las 15/16. Acá lo vamos a ver un poquito, ¿verdad? Estas son unas vacas, las tres, ¿verdad? Buenas productoras las tres, ¿verdad? Pero aún así, vea usted que la curva prácticamente alcanza su pico máximo ahí en este caso se dio más o menos entre el 2 y 3 terciavos. Por acá se dio. Es interesante esto acá, ¿no? Pero luego viene la caída, ¿no? Y viene bajando, 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 de manera que, por ejemplo, una de ellas terminó más o menos dándonos 200 litros el último mes. Si lo ponemos en litros diarios, serían como 7. Esta, como con 8 litros, y esta terminó más o menos como con 15 litros. Y había que secarla, sacar, porque bueno, ya en 2 meses más estaba el parto. Entonces, estas cosas suceden, ¿verdad? Y mire que las tres eran el mismo hibridación en cuarto grado. Pero acá tenemos otras que es interesante. Esta roja acá es esta misma que acá, ¿no? Entonces, este fue en otro parto. Mire aún esta híbrida, 3/4 Holstein, cuarto Brahman. ¿Qué pasó con ella? Aún no sé, oiga bien, ella es alrededor de 10, 11 litros. Pero mire estas otras, que eran igual 3/4, ¿verdad? Una de ellas, al octavo mes, ya estaban dando menos que esta otra, ¿no? Alrededor de 7 litros. Y hubieron unas que ni llegaron a los 6 meses de lactancia. Ya en el quinto mes, prácticamente andando ni siquiera para pagar el ordeñador. Ya estaban alrededor de 3 litros ahí, 2. Entonces, y era lo mismo, ¿no? Era 3/4 Holstein, un cuarto Brahma. Acá está este verdecito, ¿no? Esa es la misma hibridación de este, ¿verdad? Entonces, en este caso, por eso digo, las híbridas hay que ir dándolas porque no todas tienen esa característica de persistencia como tiene estas, o como tenían estas tres, ¿no? Muy buena persistencia, estas no, miren, eran un desastre. Entonces, estas, ¿qué pasaba? Mire, si estaban con 6 meses, si las habíamos preñado 2 meses de haber parido, entonces solo tenían 4 meses de gestación. ¿Cuánto tiempo iba a descansar esta? 5. Óigame, esa es una pérdida terrible. Entonces, o se van a criar ternero o la vendemos a otra finca que tenga condiciones similares. Pero para una finca, para nuestra finca, no nos convenía tener. Lógicamente, las hijas de estas iban quedando como reemplazos en la finca. Estas, las hijas de ellas, pues infelizmente, ya estaban casi como condenadas a cosecha o a ser vendidas. Pues bien, ahora, ¿qué pasa con esa
sector de leche durante el periodo de vida de la vaca. Va a aumentar de entre el primer y el quinto parto. Por eso que la vaca alcance su máxima producción entre el tercero y el quinto parto, ¿verdad? Y yo generalmente digo que la vaca en el tercer parto muestra todo. Si al tercer parto ya no mostró, yo ya no estoy, ¿verdad? Porque ahí llegó al pico máximo el tejido, ¿verdad? Y no estoy hablando del tamaño de la ubre, ¿verdad? Nosotros hemos tenido ubres como estas de 20 litros, pero también hemos tenido estas que solo son 5 litros. Hemos tenido ubres muy, muy grandes, que abajo del corvejón, de 5 litros. Hemos tenido ubres abajo del corvejón de 20 y 30 litros. No es el tamaño de la ubre, es la cantidad del tejido secretor, ¿verdad? ¿Qué tan eficiente? Se estabiliza más o menos entre el séptimo y el 2. Luego viene a bajar. Por eso llega un momento que las vacas ya de una edad, además de todos los problemas que puede significar de la locomoción, del daño de los ligamentos que ya son heridas, pezones dañados o pezones ubres que se dañaron por citis, el hecho de que ya físicamente el animal va a ser menos eficiente. Entonces llega un momento pues, que ya deberán salir del acto de producción. Ok. Ve usted acá cómo andan las producciones. Esta es una curva de producción en la vida de la vaca. Entonces, que eso vaya incrementándose y que alcance su pico máximo aquí por la quinta, yo diría entre la tercera y la quinta es cuando ocurre la mayor eficiencia en cuanto a producción de leche. Cuando hablo de eficiencia estoy hablando de producción, de producir esa leche, tanto costo desde el punto de vista reproductivo, sanitario, que es menos complicado. Después del tercer parto comienzan ciertas complicaciones. Entonces, yo diría que por acá es donde deberíamos de estar. Y llega un momento que la producción va a caer. Entonces, esta es en las vacas. Claro, estas son vacas lecheras, pero igual tendría el comportamiento una vaca de carne que lógicamente produce leche para mantener el ternero. Tendría la misma tendencia, ¿verdad? Que va a alcanzar el pico máximo ahí por alrededor de los 5 o 6 años y luego va a comenzar. Vean la lactancia, ¿verdad? La forma que tiene es igual, no importa si es la primera lactancia, si es la segunda lactancia, si es la tercera lactancia o si es la cuarta lactancia. La curva es la misma, la forma es la misma, pero es interesante. Mire lo que estábamos hablando. En la tercera lactancia es, bueno, pues cuando ella como que alcanza el valor máximo. Fue subiendo de la primera a la segunda a la tercera. Ya la cuarta comienza a venir para abajo. Se va a venir bajando, bajando, bajando. Es importante entenderlo. Por eso, en el primer mundo, en los sistemas de leche, la vaca solo la mantiene hasta el segundo parto. Por dos razones sencillas. Una es porque la siguiente generación, cuando la vaca hace su segunda parto, ya ellas están entrando en su primera lactancia y a veces son mejores ya que la generación. O sea, las hijas de las vacas son mejores. Y eso, ¿no? Y el otro es que las vacas van a comenzar a salir un poco más caro producido. Pues comienzan a tener problemas de pata, problemas de parto, retenciones placentarias.
Entonces ya al tercer parto ya casi que no las tienen mucho. Pero por otro lado, hay algunas razas que sí están demostrando ciertas ventajas, como por ejemplo la está mostrando buenas ventajas, la Jersey inclusive, que permiten unas vacas más longevas, vacas de 5 o 6 lactancias sin tener problemas. Entonces, a veces resulta importante cuando el reemplazo de esas vacas resulta muy caro. Entonces, es una ventaja para ese tipo de productores. Y por el otro lado, comienzan a tener líneas de algunas razas con bajo contenido de lácticas, ¿verdad? O sea, eh, el indicativo de la calidad de la leche, ¿verdad? Menor presencia de mastitis. Entonces, cuando esto ocurre, la vaca puede permanecer por más lactancia dentro del acto. Entonces, es interesante este tipo de situaciones. Inclusive creo que el Fleckby, ¿verdad? Lo que tienen los austríacos, que es exclusivamente para leche, está mostrando este tipo de ventaja. Entonces las vacas son un poquito más longevas, permanecen un poco más en producción que razas como a veces como Holstein. Otro punto de la glándula mamaria son los ligamentos, ¿verdad? Esta estamos mostrando aquí es una vaca modelo. Usted puede ver que es una ubre muy grande. Esta vaca deberá andar alrededor de los 80 litros de leche, en tal vez 2 o 3 ordeños, pero la conformación de la ubre es muy bonita, adherida, que es lo que hacen los ligamentos. Está este ligamento medial o ligamento longitudinal, que divide la ubre en 2 partes, de derecha e izquierda, y usted ve que está bien marcado y esta ubre está bien. Entonces la unión entre vulva y la ubre está bien definida, ¿verdad? Bien definida. Está una ubre muy bien adherida. Además de eso, los corvejones, miren, ¿verdad? Ya vamos a ver casos de ubres que sí pasan de corvejones. Entonces, aquí viéndolo de manera lateral, ¿verdad? Tenemos los ligamentos laterales, que son inelásticos, que son acá, y el ligamento suspensor mediano, que es elástico, que es el que se ve atrás, ¿verdad? Entonces, acá nosotros ya podemos ver que hay limitas con esos ligamentos, tanto en los laterales, el ligamento suspensor medio. ¿Por qué? Porque la ubre está abajo de los corvejones ya. No es que esté tan bajo los corvejones. Entonces, este es otro problema por el cual muchas vacas son sacadas de los atos, porque las ubres son muy pendulantes y terminan dañándose, ¿no? Cerca de la tierra o del piso. Eso da lugar a mayor probabilidad de contaminación, o que a veces ellas mismas se paran en su propia ubre y se lo lesionan. Entonces son cuestiones que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Acá algunos ejemplos. Vea usted, en este caso es muy fuerte, está muy bien demarcado, este es más interno, y aquí prácticamente ha desaparecido, ¿no? Incluso la posición de los pezones, por ejemplo, es muy débil. Mire, tiende como a desplayarse la ubre, ¿no? Y acá tiende a mantenerse un poco más en los pezones. Acá es igual, es el ejemplo, ¿verdad? Vea usted aquí la unión entre el hígado y la vulva, es más corto y muy bien definido. Acá ya no se define muy bien y es muy largo esta diferencia, no digamos este otro, ¿verdad? Es muy largo, incluso a veces hasta aparecen arrugas acá, ¿verdad? De ubres con ligamentos muy frágiles. Acá el ejemplo ya más práctico, con ligamento, ¿verdad? Este es un intermedio y este ya es un ligamento muy débil, ¿verdad? Está muy, muy, muy bajo, ya abajo. ¿Okay? Aquí vista de lado,
¿verdad? Mire, esta ubre, con ligamentos, la inserción delantera muy mala, acá mire, esta inserción, todo este espacio hasta que llega a la vulva. Este es un poquito mayor, un poquito mejor, este ya es muy, ¿verdad? Vea usted la forma que tiene y siempre están esas ubres arriba de los corbejones. Entonces, muchas veces, las personas cuando desconocen dicen, no, esta ubre acá es mala productora porque la ubre la ven chiquita. Lo triste es cuando se pone a ordeñarla, ¿no? Y resulta que 9, 12 litros y ordeñarla así no es fácil, ¿no? Y a porque compra una de estas y resulta que esta solo... Entonces, tiene que ver mucho la parte de los... Ojo con eso ahí. Aquí igual, seguimos viendo la parte lateral, ¿verdad? Las inserciones y seguimos viendo acá la inserción hasta cuando es baja y todo ese tipo de situaciones. Ok, entonces ve usted aquí la comparación. Es una ubre muy bien insertada, con muy buenos ligamentos. Ve usted muy bien definido el medio. De acá, la unión entre la ubre y la vulva, ¿verdad? Entonces, una ubre muy bien adherida. No es tan inclinado, sino bastante suave esa inserción, quiere decir que tiene unos ligamentos laterales muy bien establecidos. En cambio, esta otra pobre, mire, la inserción delantera horrible, la posterior igual. Entonces es una vaca con seguridad, con muchos problemas ya de ligamentos y debe de mastitis ya porque mire esa ubre casi rozando el piso. Entonces, por bueno que sea, este animal ya no lo podemos tener. Va a ser un animal muy, muy... Sus ligamentos están destrozados. Y además, ordeñar esto no va a ser tan fácil, ¿no? Pegado al piso, va a ser complicado. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay algunas que traen esto y otras que por golpes o lesiones los ligamentos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Habría que ver los pezones, ¿verdad? Ya hablamos que hay una cisterna, que hay acá una, ¿verdad? Y luego tenemos acá el pezón. Entonces, habría que ver todo esto, internamente sería como esto, ¿verdad? Acá tenemos la cisterna, acá luego tendríamos la cisterna del pezón, ¿verdad? El canal del pezón, el esfínter, ¿verdad? Esto es un corte transversal, ¿verdad? Todo esto es el canal del pezón y acá tenemos el esfínter del pezón, ¿no? Aquí tenemos tres formas de pezón, ¿verdad? El cilíndrico, ¿verdad? ¿Verdad? La forma como de un embudo. Luego tendríamos esta forma como ya más pareja, ¿verdad? Y esta otra que tenía como de botella. Los que han tenido la oportunidad de ver vacas, de ordeñarlas, han visto estos tres tipos de pezones, ¿verdad? Eh, Lógicamente, algunos tienen un mejor ordeño, ¿verdad? También va a depender del tipo de pezón, serán mucho más fáciles de ordeñar, otros más complicados. Si son muy pequeñitos, va a haber problemas, los cansados, si son muy grandes también. Entonces, todo esto tiene un efecto genético, ¿verdad? Muy influenciado por razas, ¿verdad? Las cebuinas tienen pezones muy grandes y a veces es problema hasta para el ternero poder mamar. Las razas lecheras sí han estado trabajando desde el punto del mejoramiento genético para hacer pezones medianos, pequeños y de fácil ordeño, ¿verdad? Porque ahí el tiempo cuenta, ¿verdad? Ve, aquí hay diferentes puntas de los pezones, ¿verdad? Desde esta forma redonda, la puntiaguda, plana, la forma prolapsada
inclusive algunas de estas formas van a veces como invertidos y a veces resulta difícil ordeñar. Pero entonces es importante ver que hay diferentes tipos de pezones. Entonces, todo esto se trabaja desde el punto de vista genético, ¿no? Hay vacas muy productoras que tienen este tipo de pezón, entonces hay que cruzarlas con toros cuyas hijas tengan un pezón forma redondeada, ¿no? Menos problemático o de esta forma puntiaguda y no de esta tanto así. Esto es lo que les decía, ¿verdad? Que ahora cuenta mucho el tiempo. Aquí tenemos 3 ejemplos. Una vaca que le permite 1,5 kilogramos prácticamente en el flujo de ordeño. En cambio, esa vaca, otra vaca puede solo permitir 0,5 kilogramos. Entonces, imagínense, una vaca de 15 litros, aquí solo sería tal vez menos de 8 minutos para toda la leche, ¿verdad? Porque si estamos hablando entre 4, estaríamos hablando que tendría que estar sacando 4 litros por minuto, y si son 4 por pezón, y si es a 1,4, entonces salían 3 afuera. En cambio esta, si es de 15 litros, ¿verdad? Sacar esos 4 litros significaría 8 minutos y posiblemente se termine el efecto de la oxitocina y la leche. ¿Riesgos entonces de qué? Si el ternero no está, si no es ternero, o sea, si se está ordeñando con ternero y retuvo leche, pues el ternero va a ser el beneficiado, ¿no? Que de repente, pues, podría significar, oiga bien, pérdida, porque posiblemente el negocio no sea el ternero, ¿verdad? No demasiada leche, porque a veces las vacas retienen más leche para dejarla al ternero. Más lo que debió haber sacado, pues le fue bien al ternero. Entonces son cosas que ahora se están trabajando, temas lecheros exclusivamente donde no se ordeña, sino que se ordeña a máquina, ¿verdad? Entonces es importante la facilidad del ordeño, y eso lo determina la forma de los pezones, tamaño. Ahora, por ejemplo, la tendencia es facilidad de ordeño y pezón pequeño. Entonces comienza a introducir genética a través de la inseminación, no se fija en el tamaño del pezón, que ese tipo de... Entonces resulta que son las novillas muy buenas productoras de leche, pero el pezón... Ajá, y van a ordeñar a mano, Dios me libre el ordeñador, ¿no? Es terrible. Dice que a nosotros nos pasó así, nosotros tuvimos toros como Dutch Boy y Rebu. Era el primer lugar en el calendario en cuanto a producción de leche. Muy, muy buenos, ¿verdad? Inclusive los estadounidenses los explotaron mucho, tener más de 2,000 novillas de evaluación, y eso es mucha cosa. Eran todos los que tenían una confiabilidad del 100%, quiere decir que uno iba a tener esa garantía de que las hijas iban a ser muy buenas, pero tenían un defecto, que son pequeños. Entonces, ¿qué sucedió? Como nosotros ordeñábamos a mano, teníamos 3 ordeñadores para 5 vacas. Alguien va a decir, no era mucho, porque las vacas andaban 600 litros diarios, ¿no? Entonces, entre 18, 20 litros por vaca. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando comenzaron a entrar esas vacas, sacar 15 litros ordeñando con 2 dedos, yo no sé si usted ha ordeñado, esa es la cosa más terrible, estar a 2 dedos porque no conseguís agarrar todo el pezón con la mano, pues era demasiado cansado. Entonces, ¿qué nos comprar la máquina de ordeño? No hubo de otra. Facilitó la vida, claro, porque ya solo ocupábamos a un ordeñador, ¿verdad? Con la máquina de ordeño, pero bueno, 2 familias que se quedaron sin trabajo, sin comida, porque no los podíamos tener.
lógicamente ubicarlos en otro lugar dentro de la misma sección para tratar de conservarlos. Pero a nivel de empresa privada, simple y sencillamente los despiden, ¿verdad? Aquí están sus derechos y que le vaya bien, ¿no? Porque la máquina hacía el trabajo de los 3 ordenadores, precisamente por esto, por el tamaño del pezón, ¿verdad? Y la facilidad de ordenar. Ok. Ok, los pezones, esto sería como lo adecuado, ligeramente hacia adentro, ¿verdad? No cruzado, ¿no? Pero ligeramente hacia adentro. Adecuado sería que se fueran niños en ángulo de 90, ya esto sería un problema. No lo vamos a ordenar. Claro que sí, pero es más incómodo, realmente estás ordenando a mano, ¿verdad? Sí, no va a ser mayor problema, ¿verdad? Pero lo mejor sería esta posición ligeramente hacia adentro, ¿verdad? Otro aspecto importantísimo en la producción de la leche de la glándula mamaria es el riego sanguíneo. Y aquí sí yo quiero que le huelen ojo. Huélenle ojo a este asunto aquí. Usted quiere saber si una vaca es buena productora, véale el desarrollo del sistema venoso de la ubre. Véale eso y véale esta vena acá, que es la que sale de la ubre y se introduce aquí antes del pecho, por lo que llamamos los pozos lactíferos. ¿Cómo es eso? Si esas venas son gruesas, como se nota, ¿verdad? Y retorcidas, tortuosas, como le llamamos, así como cuando los ríos van ahí por las montañas, cuando anda ahí va para la costa, que va haciendo curvas, esa es una trayectoria tortuosa, ¿no? En este caso, nudosa, como decir. Si son gruesas, acá tiene un potencial enorme de producción. Si son finas o no las notas, no hay producción de leche. ¿Por qué? Porque por cada litro de leche producido van a pasar de 400 a 500 litros de sangre por la ubre. Recuerde usted que la leche, sus componentes vienen de la sangre y otros se producen en el alveolo. Pero igual, aún el componente necesita que la materia prima venga de la alimentación. Y esa alimentación, esos nutrientes se van a transportar a través del torrente sanguíneo. Así que la importancia del... Entonces, uno puede notar que en el caso de las vacas, su mayor producción ocurre en los posteriores y menos en los, ¿verdad? Que es todo lo contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en las cerdas, que la mayor producción está en las anteriores, posteriores menos, aunque aparentemente no. Y digo aparentemente porque la producción de los cuartos posteriores en los bovinos radica en la irrigación y en el grosor de los vasos que están llegando y que están saliendo de ahí, ¿verdad? Que usted no puede esperar mayor de leche en aquellos áreas donde el flujo de llegada de los nutrientes a través del torrente sanguíneo sea poco. Y acá se los muestro. Vean, cuarto trasero, cuarto posterior. ¿Ah? Vean, la cantidad de irrigación y el grosor de los vasos que llegan es para el cuarto trasero que para el cuarto posterior. ¿Verdad? Entonces, usted no puede esperar mayor producción aquí que acá. Acá será mayor la producción. Lo que le decía, en el caso de las cerdas es lo contrario. La mayor irrigación y más grueso los vasos sanguíneos, en el caso de las cerdas, es en las zonas anteriores. Por eso cuando uno quiere uniformar camadas en lechones, los más pequeñitos y más débiles, los pone en los de adelante, que es donde más leche se va a producir. Entonces, de esa manera usted consigue que aquellos lechones pequeñitos
cuando se destetan, estén casi iguales al momento de nacer. Son estrategias que uno hace, ¿no? A veces de eso. Porque los bandidos, por tamaño, agarran las tetas de adelante, saben que aquellas producen más leche. Y a los chiquitos los van dejando en la leche. Entonces el chiquito irá siendo más chiquito y el grande será más grande. Entonces son estrategias que uno hace. Aquí al nacer invierte. Que ya cuando ellos agarran su teta y se matriculan con esa teta, esa es toda la que van a mamar durante la vida de la lactancia. Pues bien, la misma historia funciona acá en bovinos, ¿no? Las tetas que tienen mayor irrigación o los cuartos que tienen mayor irrigación son los traseros o posteriores. Estos darán más leche. Por ejemplo, una vaca de litros, uno espera que las tetas anteriores, si todo está bien, oiga bien, si no hay ninguna enfermedad, un problema, deberán estar dando ahí si dividiésemos entre 4 de esos 12, seríamos hablando de 3 litros, ¿no? En promedio. Pero no es así, a veces la de adelante da medio, 2, y la de atrás da 3, 3 y medio, ¿verdad? Y no es de extrañarse, ¿ya? Porque la irrigación en la parte posterior. Importante cuando se ordeña el ternero, saber esto para determinar cuál pezón se le deja o si rotando, ¿verdad? Lo adecuado es ir rotando, ¿verdad? Entonces, si el ternero, entonces, bueno, dejémoslo una de atrás, siempre y cuando sea fácil para si el ternero es un animal de buen desarrollo, el de adelante, si el ternero ya está comiendo pasto, concentrado, adelante que la queda menos. Y ordeñemos la dieta. Y ya depende de cada productor. Entonces, ve usted aquí los dos ejemplos de vacas con. Es una yersita y vea usted, si bien es cierto, en la ubre se notan, pero mire la de adelante, ¿no? Es muy gruesa y tortuosa. Esta tiene la ventaja que se le ve, además de también estas venas acá. Entonces, ambas son muy buenas productoras. Yo lo primero que hago es fijarme en estas venas. Hay unas venas que son así, líneas y delgaditas. Digo, bueno, aquí yo no espero mucho, aunque la ubre sea grande. No espero mucho, porque la naturaleza no se equivoca. Si las venas, que es la salida a la sangre de la ubre, es gruesa, las arterias que son las que entran serán gruesas. No es que va a tener una gruesa de entrada y las venas delgaditas, o la vena gruesa aquí y la que entra, las arterias delgaditas, no, son iguales en grosor, lo que entra con lo que sale. Así que no hay wiri wiri por la ubre grande, gran productora. Ojo, véala en las venas. Por eso, si usted va a comprar una vaca lechera o alguna novilla, va y mire la madre, ¿no? A ver, la madre, cuánto dio la madre, porque si no, le van a estar dando gato por liebre, ¿verdad? Y recomiendo que no compre vacas que estén en exposiciones, ¿no? Porque ahí hay mucho juego, ¿verdad? Hay mucho en juego. Hay estrategias para que las vacas produzcan mucho en esos días, pero después no producen mucho. Hay que tener mucho cuidado en estas cosas. Hay que ver muy bien esas vacas y sus sistemas de la conformación de la ubre. Es importantísimo. Ok. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ingeniero, Ujú. en el caso de esta vacas productivas se le selle un pezón y no produzca más, ¿causaría algún problema? Las mamarias y todo. Bueno, cuando um, por algún motivo la vaca está en producción y se daña el pezón y se sella, generalmente ocurre por daños de infección
mecánico, ¿verdad? Porque vemos que el tejido del pezón es elástico, ¿verdad? Y cuando provoca un daño y cicatriza, entonces se forma tejido cicatrizante. Entonces, ese ya no es elástico. Entonces, si tu vaca se selló durante la lactación, ese ya se perdió, ¿verdad? Pero en el interín, lo que hay que hacer entonces es colocarle antibiótico vía inyectarlo para protegerle de una infección por estar produciendo leche y que pudo haber que bacteria por ahí cerrada y provocarle un problema. Los otros no van a entrar porque si se selló, se selló, ¿verdad? Es que ese pezón en el siguiente parto, aunque la leche, porque el tejido secretor está activo, lo que pasa es que no va a salir porque está sellado. Aunque te produzca, es que a los 35 horas de no ordeñarse va a comenzar a verse la leche que está produciendo ese cuarto. Los otros 3 van a seguir produciendo normalmente. ¿Ok? Bien, ingeniero. Un dato curioso. Yo escuché una historia de acá, un amigo mío que trabajaba de ordeñador manualmente. Sí, sí. Y entonces él trabajaba con un ganadero, tenía unas vacas que al momento de ordeño supuestamente las vacas eran duras para sacar leche. Este muchacho andaba en sus bolsillos un bombón Sí. y lo que hacía era que con el bombón puyaba el esfínter del pezón y decía que la vaca soltaba más leche. ¿Qué No, problema podría causarme esto en la claro. vaca? Pero te digo, es un tejido elástico. Y si bien es cierto, es elástico, pero con el haciendo eso lo vas a dañar. O sea, vas a provocar roce. Y ese roce va a formar tejido elásticos, tejido cicatrizante. Entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo? Va a ser un pezón que va a tener abierto. O se cierra o se abre. Te cuento una experiencia de hace poquito. Mascota, que digo que es mi mascota, es mi vaca. Infelizmente, el pico máximo de producción apareció con mamilitis, que es un problema viral, ¿verdad? Que lo transmite ese mosquito que a veces le molesta la cara. No sé si ustedes han visto eso. Ese mosquito, sí, ¿verdad? Que aunque uno se lave la Sí, cara, ¿qué ingeniero. anda molestando? Ese mosquito transmite el problema, el virus de la mamilitis. Me dañó los 4 pezones de la vaca. Preocupación, que era una vaca que estaba en plena producción y cómo si los pezones estaban llagados, si no se los dejaba tocar. Entonces, pues ni modo. El antibiótico, de estar inyectando antibiótico fuerte, que se le inyectaba. La pobre la pasconeaba 3 veces al día, la pobre, porque había colocarle un desinflamatorio, colocarle un antihistamínico, ¿verdad? Nada y todo esto, tenía que sacarle la leche con cánula. Las cánulas son estas agujas que más o menos tienen el largo de más o menos unos 7, 8 centímetros, agujero en diferente punto, ¿verdad? Y son redonditas y finas. Entonces, yo le de manera no derecho, sino le iba rotando para que no se le provocara lesión. Porque yo sabía que si la lesionaba, ese meato, lo que me iba a formar era tejido cicatrizante. Entonces, de ahí ese cuarto. De esa manera, la tuve así como 3 semanas de leche, de esa manera, de una manera muy delicada, muy, no dejaba mamar a la ternera porque la lesionaba. Y bueno, paciencia, ¿no? Hasta que salía toda la leche,
¿verdad? Y hubo un pezón que me quedó un poquito más duro y que cuando el chorro sale, sale así como regadera, abierto. Los otros pezones no tuvieron problemas. Eso de estar introduciendo, por ejemplo, ese palito y ese, a veces es mejor, si tienes vacas muy duras, tener un poquito más de paciencia y comenzar a irse la vaca muy dura, pues irla sacando y teniendo vacas más fácil. Porque, repito, ese tejido se daña y te va a quedar el chorrito. Entonces, por ejemplo, la vaca, ese pezón, cuando yo llego en la mañana a ordeñarla, ya ha salido mucha leche, ha estado goteando leche. No es preocupante porque el hecho de significa que pueden estar entrando bacterias. Por comienza a gotear, quiere decir que se abrió el meato y para va a tardar más o menos unos 40. Entonces, en ese periodo, si yo no la protejo, ¿verdad? Ya sea con la saliva del ternero o con una solución yodada, las bacterias van a entrar y me va a provocar mastitis. Entonces hay que tener mucho cuidado a la ciudad. Entonces, la idea para facilitar el ordeño está bien, pero hay que tener cuidado, bueno, ¿verdad? Hay que Ok, tener ingeniero. cuidado. Y a saber la acción de eso, imagínate. No solo es la acción mecánica, sino que estás metiendo bacterias, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, cuando uno usa, tiene que estar hervida y desinfectada. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más? Ingeniero, Sí. en relación a lo que es la bajada de la leche, tengo una duda porque aquí pasa bastante que cuando vamos a ordeñar siempre tiene que poner el ternero porque lo Sí. contrario no baja la leche.